Uno de los puntos clave para poder desvirtuar el dicho de la autoridad consiste concretamente en qué? En acreditar la existencia o la materialización de aquellos actos que la autoridad, o de aquellos actos, o de aquellos servicios, de aquellos bienes que la autoridad presume que no existen. Entonces, el primer paso es que los CEFOS emiten estas facturas legales conforme a derecho sin ningún problema. El EDO en algún momento hace esa transferencia. ¿Y en dónde está ese beneficio? Pues ya en algún momento lo habíamos señalado en otro curso, que existe lo que le llaman ese efecto carrusel. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento en esa cadena en donde varios EDOs llevan a cabo ese tipo de operaciones, o más bien EDOs con distintos EFOS llevan a cabo distintos tipos de operaciones, regresa nuevamente ese dinero, pero ¿de qué manera? Pues en efectivo a la cuenta incluso de un trabajador o de un familiar del EDO, de la empresa que deduce operaciones simuladas, y con ello, bueno, pues se simula esta situación. Recordaríamos también, y ese es otro punto también que vale la pena reiterar, es que este tipo de situaciones hoy por hoy se encuentran vinculadas a distintos tipos de actos, como lo es incluso la de operaciones ilícitas, es decir, lavado de dinero. Es decir, en este contexto, si las empresas no llevan a cabo bien o correctamente todos sus procedimientos, pues podría incluso la autoridad hasta considerar la situación de lavado de dinero, de acorde con lo que establece la ley. Bueno, no tenemos el nombre completo exacto de la ley, pero se refiere a la prevención del lavado de dinero. Entonces vean cómo tiene que ver con evasión fiscal, tiene que ver con presunción de operaciones inexistentes a través de lo que estamos viendo el 69B, y por supuesto puede llevarse a cabo incluso por parte de la autoridad si encuentra esos elementos, la presunción también de que se está llevando a cabo el lavado de dinero, o como se le llama coloquialmente, del blanqueo de dinero, porque al momento en que el EDO transfiere ese dinero, que la ley lo prevé que sea en efectivo o que no esté justificado, pues para efectos de la aplicación de ese dinero ya quedó acreditado, y es más, en algún momento pudo el EDO llevar a cabo hasta el pago de los impuestos, y la autoridad casi le estaba dando las gracias de un dinero que era ilícito. Pero vean cómo se vincula entonces lavado de dinero, presunción de operaciones inexistentes, y en su caso, obviamente, como delito de entre los que establece el 104 del Código Fiscal de evasión fiscal o defraudación fiscal. En ese contexto, entonces, como comentábamos, el éxito por parte del EDO para desvirtuar el dicho de la autoridad, pues es el acreditar la materialidad o materialización de estos actos que presume la autoridad no existieron. ¿Y cómo va a acreditar la presunción, cómo va a desacreditar la presunción de la autoridad? A través de las pruebas documentales que de aplicación supletoria prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles, a través de todos aquellos documentos o materiales, documentos que se puedan materializar, quiero decir, para desvirtuar el dicho de la autoridad. Es decir, si se trata de mercancías de importación, bueno, pues aquí está mi pedimento. ¿Se puede aplicar esta situación para con un empresario, para con un abogado? Por supuesto. Si recibió X cantidades en que las autoridades consideraron que fueron cantidades muy altas, el contribuyente, en este caso incluso el despacho jurídico, tendría que exhibir los juicios, tendría que exhibir el número de toca, el número de expediente, el número de juicio, el señalar los expedientes con los cuales se acreditó esos pagos. Vean entonces la importancia de poder demostrar o tener los elementos a la mano y en forma oportuna en los plazos y términos que establece la ley. En ese contexto, entonces, ya señalamos que son los EFOS, los que son las empresas que facturan operaciones presuntamente simuladas, y las empresas que deducen operaciones presuntamente simuladas. En algún momento, por supuesto, derivado de la investigación que lleve a cabo la Comisión Nacional Bancaria, pues se verán el modus operandi de este tipo de empresas. Y también uno de los puntos que habíamos omitido señalar y que más adelante vamos a indicar es el hecho de que también la autoridad no basta con que presuma ese tipo de operaciones por ese tipo de transferencias que ya dijimos, sino incluso también cuando estas empresas estén ilocalizables. Y bueno, ahí es la cereza en el postre, porque la autoridad, independientemente que presuma que cometió una empresa EFO o una empresa EDO ese tipo de situaciones, con el simple hecho que esté ilocalizable es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué ese razonamiento? ¿Por qué la autoridad
pues no se quiebra la cabeza y basta y sobra con que esté ilocalizable, porque entonces se presumirán como ciertos todos los actos que está señalando y presumiendo la autoridad. Es decir, el simple hecho que para efectos de la autoridad esté ilocalizable es suficiente. Y ahí detendríamos también un poco el comentario por lo siguiente. Recordaríamos que la autoridad en cualquier momento puede ejercitar sus facultades, no solo de comprobación, sino de verificación del domicilio fiscal del contribuyente. ¿Algo la limita? ¿Está prohibido que lo haga cada mes? No, lo puede llevar a cabo, claro. Pero ahí también tiene que ver la forma a través de la cual tenga aplicada, digamos, esa prevención, valga la expresión, de parte del contribuyente con los presuntos actos que la autoridad en cualquier momento puede llevar. Dicho de otra forma, si el contribuyente tiene un domicilio virtual, entre comillas, que ya lo hemos reiterado en algunas ocasiones en nuestro programa de radio, y la autoridad llega a verificar ese domicilio fiscal, y el contribuyente no se preocupa por cumplir con los requisitos elementales que establece el 9 y el 10 del Código Fiscal para esos efectos, y la persona que lo atiende es la persona de la recepción, y le señala, bueno, pues a veces viene, a veces no viene, pues ¿tiene empleados aquí? No, pues no tiene empleados. ¿La autoridad le puede requerir ese tipo de información? Pues sí, hemos visto, y a ustedes les consta, que la autoridad incluso hasta toma fotografías del lugar en donde se lleva a cabo esa verificación de domicilio fiscal. La autoridad, perdón, el reglamento del Código Fiscal lo prevé, el reglamento del SAT lo prevé, no, la ley del SAT prevé que la autoridad pueda tomar fotos, no, pero si el contribuyente le está dando herramientas, elementos, armas, la carnita a la autoridad para que ella pueda presumir que está ilocalizable y que allí no se encuentra ni su contabilidad, ni sus empleados, ni nadie, bueno, entonces hay un error de parte del contribuyente en subestimar el aspecto fiscal y de contabilidad de su empresa. De ahí entonces que desde un principio, como decían las abuelitas, pues no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas y eliminar el famoso domicilio virtual que de nada sirve, porque en ese contexto la autoridad, al momento en que no verifique, porque no es tonta, que efectivamente sea el domicilio fiscal como tal, pues ya de entrada estaría presumiendo que está ilocalizable. ¿Y con ello qué? La aplicación directa del 69B. Entonces vean que hay que llevar a cabo una acción de carácter preventiva, hay que llevar a cabo una revisión, valga la expresión, respecto de aquellos contribuyentes que han de alguna forma subestimado esa situación, porque si bien es cierto, podría señalar el contribuyente, es que yo no estoy simulando nada, ¿de dónde sacas esa información? Bueno, pues estás ilocalizable de entrada. Entonces, eliminar, y perdón la reiteración en este punto que suena demasiado obvio, o incluso tal vez les suena hasta ofensivo, pues es necesario revisar esa situación. Hace mínimo unos 20 años, 25 años, estaba de moda la auditoría legal de las empresas. Y en este contexto, bueno, pues una de las funciones del abogado era verificar aspectos mínimos, entre comillas, pero que implicaban el verificar cada uno de los puntos bajo los cuales funcionaba la empresa. Uno de ellos, por ejemplo, era la cuestión del domicilio fiscal, otro era el revisar los contratos, otro era el revisar las asambleas ordinarias, extraordinarias, y otro fundamental, por ejemplo, era el revisar la vigencia de los poderes que se les habían otorgado a los distintos funcionarios de la empresa. Y cuando veíamos que ese funcionario, y decíamos, oye, le entregaste este poder para actos de dominio a fulano de tal, ¿y dónde está este abogado? No, pues ya no está, de hace 10 años. Pero este poder nunca se revocó. Quiere decir entonces que ese señor podría haber vendido X situaciones de la empresa, X bienes, y en la empresa ni en cuenta. Entonces, es importante, y perdón que me haya desviado un poco, retomar ese punto de parte de la previsión de las empresas. Hoy en día ya la auditoría legal ya no existe, y ahorita está de moda el hecho de prever los distintos escenarios en los que puede incurrir una empresa en materia penal, en materia civil. Oye, pero no tengo ningún problema, precisamente para eso, sea un restaurante, sea una microempresa, sea una empresa grande, en aspectos de los riesgos que puede incurrir, incluso en lavado de dinero, en materia de responsabilidades penales, en materia de anticorrupción, y no solamente en México, viene de Europa y de Estados Unidos. Bueno, pues continuaríamos entonces, estábamos señalando las dos principales
personas que son reguladas por este artículo 69, sin dejar de considerar, por supuesto, terceros que pueden intervenir y que más adelante vamos a señalar. Obviamente en esta esfera, en este escenario más bien se afecta la esfera o se puede afectar la esfera de las empresas que facturan o de las empresas que deducen. En ese contexto entonces, ahora sí, señalaríamos en este cuadro, que espero sirva para explicar un poco mejor lo que estamos tratando de explicar, pues señalábamos los casos en los que proceden a criterio de la autoridad conforme lo regula el artículo 69, la presunción de operaciones inexistentes. En este esquema o en este cuadro señalamos que en primera instancia, como ya dijimos, cuando el SAT detecta el Servicio de Administración Tributaria, que recordaríamos que es el único organismo desconcentrado a nivel de Estado que tiene facultades económico-coactivas, es el único. Los demás organismos desconcentrados carecen de esas facultades y si ustedes refirieran al Seguro Social, bueno, es un organismo descentralizado, no desconcentrado, por ejemplo, que tiene facultades económico-coactivas para efecto de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución en contra del contribuyente cuando se den los supuestos de ley, como lo son que no existe garantía, que ya es un crédito fiscal firme, etcétera. En ese contexto, entonces, el contribuyente establece el primer párrafo cuando la autoridad detectó, bajo qué formas no nos dice, por supuesto que es con la información y herramientas que tiene a su alcance la autoridad, que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes, pero estos comprobantes fiscales digitales, que hay que señalar que el CFDI con el apóstrofe, bueno, pues es un anglicismo, es como una copia de la forma en que abrevian los ingleses y así lo tenemos nosotros, que ha estado emitiendo CFDI sin contar con qué, con activos, personal, infraestructura, capacidad material, que en forma directa o indirecta utilice para prestar los servicios o, en su caso, producir, comercializar o entregar bienes. Y aquí nos detendríamos un rato también. Recordaríamos entonces que la primera persona a la que se refiere entonces el legislador es el EFO, efectivamente, que es aquella empresa que la autoridad está presumiendo que está llevando a cabo operaciones, puesto que la autoridad considera, ese es un punto elemental, que esta persona, que este personaje, que este contribuyente no cuenta con los activos, no cuenta con el personal, no cuenta con la infraestructura y no cuenta con la capacidad material que requiere en forma directa o indirecta. Sin embargo, podríamos referir o podríamos señalar o podríamos cuestionar qué elementos tiene la autoridad de prueba de manera fehaciente para saber entonces qué elementos debe de contar para referir como activos. Es decir, la autoridad cuenta con un manual de todología para saber cuáles son los requisitos indispensables para una pizzería, cuáles son los activos que debe de tener para una empresa de prestación de servicios, para una empresa que presta, no sé, la emisión de pólizas de seguros o para un despacho jurídico. No, el elemento fundamental en el cual se basa la autoridad, ya lo decía Albert Einstein, que es uno de los elementos fundamentales del ser humano, es la imaginación. De tal suerte entonces que la autoridad intuye, deduce, se imagina, presume que debe de contar con X bienes como activos, que debe de contar específicamente con X número de personal, ¿cuál? Pues no sé, el que en ese momento haya considerado la autoridad, que debe de contar con una determinada infraestructura, que no puede tener un local de 5x5 porque es insuficiente, porque así lo considera la autoridad, y que no cuenta con la capacidad material. Vean entonces cómo esta parte, pues desafortunadamente, deja mucho que desear, deja mucho que decir más bien, por parte de la forma a través de la cual la autoridad va a ejercitar esas facultades de comprobación. Es decir, queda a criterio de la autoridad el saber cuáles son los bienes o los activos, el personal y la infraestructura, obviamente física, que debe de contar este emprendedor, este contribuyente, para llevar a cabo sus operaciones. ¿Dónde viene eso? Pues en ningún lado. Eso lo intuye la autoridad. Es que yo considero que tú deberías de tener más personal. En algún caso práctico que hemos tenido, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pues el cliente utilizaba anteriormente maquinaria para llevar a cabo su actividad de etiquetado,
bueno, ese etiquetado y para guardar productos, valga la expresión. Y anteriormente el cliente utilizaba máquinas muy sofisticadas que por un lado le salían muy caras y por otro lado la reparación salía más cara, y en tiempo hombre, bueno, pues paradójicamente era más rápido utilizar, digamos, los servicios de personas que llevaran a cabo el etiquetado o incluso el guardado de productos en cajas que las máquinas. Y en el momento en que la autoridad lleva a cabo una visita domiciliaria, presume que ese acto como tal pues debe de tener más infraestructura, es decir, considera la autoridad, sin ninguna experiencia por supuesto en el ramo, y lo digo con el debido respeto, pues considera que no tiene la infraestructura, y de ahí inicia dentro de una misma visita domiciliaria el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Y ahí me quiero detener un segundo también nuevamente. Recordaríamos que, por ejemplo, valga la comparación o valga el ejemplo o valga el caso, en tratándose de actos en materia de comercio exterior, recordaríamos que una de las formas a través de las cuales se puede llevar a cabo o ejercitar las facultades de comprobación, por supuesto, es visita domiciliaria, y dentro de la visita domiciliaria se pueden revisar o impuestos que no son de comercio exterior o impuestos al comercio exterior. Y en tratándose de una visita domiciliaria en donde se revise el impuesto general de importación y exportación, que son los únicos impuestos al comercio exterior, si me preguntaran, dentro de esa visita domiciliaria se puede iniciar un PAMA, claro, es una de las facultades que establece el 140 del Código Fiscal, de la ley aduanera, a través del cual la autoridad puede revisar al contribuyente e iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera cuando encuentra algunas irregularidades, inconsistencias. Pero, si nos preguntan, ¿la autoridad puede llevar a cabo dentro de una visita domiciliaria la presunción de operaciones inexistentes? Híjole, pues es un punto muy cuestionable en donde sobra la lógica, en el sentido de que recordaríamos que el 69B no está incluido en el artículo 42 del Código Fiscal. Es decir, no hay un apartado, no hay una fracción expresa en la cual refiera que la visita domiciliaria también se puede llevar a cabo la práctica de la presunción de operaciones inexistentes. Por tanto, lo que no está considerado en el 42 como facultad de comprobación implica per se que, por supuesto, la autoridad fiscal no puede revisar dentro de una visita domiciliaria las cuestiones referentes a la presunción de operaciones inexistentes. Por el contrario, lo hemos referido incluso en una obra que tuvimos la oportunidad de escribir de defensa fiscal contra las facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributaria y otras formas de comprobación, que efectivamente es una facultad previa, por llamarla así, la que lleva a cabo la autoridad en la presunción de operaciones inexistentes, que deja abierta la posibilidad de que, derivado de la presunción, al otro día, si quiere, la autoridad puede iniciar una visita domiciliaria, pero no a la inversa. De tal suerte, entonces, que si la autoridad, como ya lo veremos más adelante, se le ocurre, valga la expresión, iniciar una presunción de operaciones inexistentes a mitad de una visita domiciliaria, bueno, pues tendrían todos los elementos para impugnar ese acto como ilegal, porque dentro de los objetivos de la visita domiciliaria, por supuesto, no se encuentra la revisión de las operaciones o de la presunción de operaciones inexistentes, ya que este procedimiento como tal implica una serie de requisitos específicos o especiales que no se van a dar en la visita domiciliaria.